Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a un capítulo más de La Última Reina, la novela o la biografía de Carmen Gallardo, una biografía novelada. Siempre digo novela, no es novela. Pero sí tiene algunos elementos que yo creo que son propios de la cosecha de la autora. Este capítulo se llama Golpe a Golpe y voy a compartir con ustedes la pantalla para que me acompañen en la lectura. Y está ambientado en Madrid, Baqueira y Atenas, hacia 1981. Vamos a recordar que en el capítulo anterior ya se empezaron a ver las, digamos, se pudo graficar la separación entre Juan Carlos, la separación en la práctica, ¿no? Entre Juan Carlos y su esposa, la reina consorte Sofía. Y lo que ha significado aquello para Sofía, ¿no? La ausencia del cómplice que tuvo en el pasado, del compañero que tuvo en el pasado, pero el sentido del deber que ella tenía que afrontar a pesar de todo, y que cargaría hasta el final del reinado del propio Juan Carlos. Así que acompáñenme en la lectura para ver cómo es que continúa esta noticia o esta historia. Juan Carlos de Borbón había escrito el punto final. Iba a tapar de nuevo la pluma, pero no lo hizo. Volvió a depositar el capuchón sobre la mesa y se la entregó al presidente de gobierno, Mariano Rajoy, que había o que debía refrendar con su firma la renuncia del rey. Jamás olvidaría el rostro compungido de su marido, las lágrimas, a punto de empañar sus ojos y sus mejillas, mientras regresaba renqueante, ayudado por su bastón, hacia el lugar donde le esperaban los restos que aún quedaban de la familia real. Los acordes lentos, trágicos, elegantes, la oposición entre el piano y los violines, las pausas y los altos, la quietud y la zozobra de Abdicación de Abel Gorzeniowski resonaron por momentos en la cabeza de Sofía de Grecia, reina de España desde noviembre de 1975, la última consorte de sangre real. Los acordes creados por el compositor eran perfectos para acompasar las imágenes que vivía. Música de cine. No podía ser otro, o no podía ser de otro modo. De nuevo parecía desenvolverse como la actriz secundaria en una película, un drama de alta tensión. Tampoco el episodio elegido por el autor debía ser otro. Korzeniowski no podía inspirarse sino en la abdicación de la corona de Eduardo VIII para entregarse a los brazos de Wallis Simpson. ¿Amor? ¿Acaso eso es amor? ¿Acaso consiste en la renuncia al sentido del deber, a los ancestros, a la dinastía? ¿Acaso el amor es la traición a la familia, a la estirpe? ¿Acaso es eso el amor? De nuevo los acordes de la solemne pesadumbre, Abdication, el momento decisivo de la relación entre Eduardo de Windsor y Wallis Simpson. ¿Qué valores, qué características ha de tener una mujer para que un hombre esté dispuesto a dejarlo todo por ella? ¿Qué le ofrecía que fuera más grande que la corona? ¿Cómo atender a un rey capaz de renunciar al trono británico, una monarquía emblemática como la de los Windsor, la de la reina Victoria, por la compañía de una mujer divorciada? Volvió a su realidad. Intentar aceptar que el amor o la obsesión de su marido por la mujer de gélidos ojos verdes les había transportado hasta el salón de columnas de Palacio Real, hasta la mesa de las esfinges, hasta la rúbrica oculta a los presentes por la bella escribanía. Como si alguien la hubiese situado ahí para ocultar sus vergüenzas. Solo la reina podía apreciar de soslayo
la rúbrica temblorosa, como seguramente él habría temblado tantas veces en sus brazos, en su cama. Ya no le dolía el daño que le infligía como mujer, el desprecio del marido a la esposa. Su cuerpo había olvidado tales estremecimientos. Hacía años que lo tenía superado, pero no le perdonaba la humillación a la reina. No le perdonaba arriesgar la corona de su hijo. Ni en los peores sueños, ni en esos duros momentos en los que la despreciaba para ir a refugiarse en cualquiera de los brazos siempre dispuestos a acogerle, había sentido una pena tan honda. No, no era cierto. De repente, abrió una de sus cajitas y recordó el dolor inmenso al enfrentarse al rostro rígido de la madre muerta. En 1980 había terminado con una enorme tensión, o mejor dicho, el año 1980 había terminado con una enorme tensión política. Todos esperaban la cabeza del presidente del gobierno, Adolfo Suárez. El rey también, y Suárez la entregó. El hombre audaz, rápido, eficaz, listo, el político duro, el hombre capaz de traer la democracia, a decir de todos, no supo gestionarla. Sí supo percatarse de la frialdad del monarca en el último año. Su amigo, su valedor, también le daba la espalda. El rey lo contaba por doquier. Incluso aludió a ello en su discurso navideño, tradicionalmente cercano y familiar. Quiero invitar a reflexionar a los que tienen en sus manos la gobernación del país. Han de poner la defensa de la democracia y del bien común por encima de sus limitados y transitorios intereses personales, de grupo o de partido. Eso dijo el rey Juan Carlos I el 24 de diciembre de 1980. Atrás quedaban los años más duros, cuando arrancaba el reinado, cuando comenzó a trabajar junto a Adolfo Juárez y Torcuato Fernández Miranda por la transformación política de España. Atrás habían quedado los durísimos 7 días de enero de 1977, la Semana Sangrienta, 7 días de enero en los que estuvo en serio riesgo la paz civil. Domingo 23 de enero de 1977. Arturo Ruiz García, un estudiante de 19 años, acababa de participar en una manifestación pro amnistía en el centro de Madrid, prohibida por el ministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa. Tras las cargas policiales, Arturo y sus amigos se dispersaron por las calles en torno a la Gran Vía. En la confluencia de las calles Estrella y Silva se toparon con 4 pistoleros de extrema derecha. Dispararon al grito de «¡Viva Cristo Rey!». Una de las balas atravesó la espalda del joven y alcanzó el corazón de Arturo Ruiz. Lunes 24 de enero de 1977. Al salir de su domicilio a las 9:45 de la mañana, un comando de los Grapo secuestra al teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Los autores mantienen secuestrado desde el pasado diciembre al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo. Paro total en la universidad. Convocatoria de una manifestación en repulsa por el asesinato de Antonio Ruiz o de Arturo Ruiz. Entre los manifestantes se encuentra Mariluz Nájera, 20 años y alumna del tercer curso de Políticas y Sociología de la Complutense. En la zona de Callao, no demasiado lejos del lugar del crimen ocurrido el día anterior, la policía carga contra los asistentes. Un bote de humo impactó en la cabeza y rostro de Mariluz Nájera. La joven entró en coma y murió horas después en la clínica de la Concepción de la capital. Entre las 10:30 y 11 menos cuarto de la noche, 3 pistoleros de extrema derecha irrumpen en el despacho laborista del número 55 de la calle Atocha de Madrid. Preguntaban por el líder del CCOO, que había organizado con éxito una huelga de transportes. El sindicalista no se encontraba en el despacho y 2 de los pistoleros abrieron fuego
contra las 9 personas que estaban en el piso, mientras un tercero revisaba despachos y destrozaba las líneas telefónicas. Asesinaron a los abogados Enrique Valdevira, Javier Sauquillo y Luis Javier Benavides, al estudiante Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez. Las 4 personas restantes resultaron gravemente heridas. Martes 25 de enero de 1977. El diario El País titulaba en su portada: Pistoleros de extrema derecha siembran el terror en Madrid. Y Diario 16, bajo el gran titular Madrid sobrecogido, informaba bajo el encabezamiento: esta mañana murió la 4ª víctima del salvaje asesinato colectivo de la ultraderecha. En los centros de trabajo se organizaron asambleas sindicales. Los cuadros de CCOO y dirigentes del clandestino Partido Comunista calmaban los ánimos para evitar cualquier error que forzase la involución política. Miércoles 26 de enero de 1977. El entierro de los 5 asesinados en el despacho de abogados de Atocha se convierte en una enorme manifestación de silencio, emoción, puños en alto. El Partido Comunista de España y los colegios de abogados no querían un entierro a hurtadillas. El aparato del Partido Comunista, de acuerdo con el gobierno de Adolfo Suárez, se hizo cargo de la seguridad. No hubo un solo incidente. 100.000 personas acompañaron a los féretros desde el Palacio de Justicia al cementerio de la Almudena. Fuentes fiables aseguraron que el rey sobrevolaba desde un helicóptero la marcha que recorría la capital. Viernes 28 de enero de 1977. Poco antes del mediodía, los Grapo asesinaban a 2 policías, Fernando Sánchez Hernández y José María Martínez Morales, de servicio en una sucursal de la Caja Postal en el barrio de Campamento de Madrid. Les dispararon un tiro en la sien y les remataron en el suelo. Un par de horas más tarde, en otra oficina de la Caja Postal, en el distrito de Villaverde de la capital, 2 terroristas de los Grapo ametrallaban a bocajarro a 2 guardias civiles encargados de la seguridad y matan a uno de ellos, José María Lozano Sáinz, de 22 años. Sábado 29 de enero de 1977. A primera hora de la mañana comienzan los funerales en honor de los 2 policías y el guardia civil asesinados la víspera. A la salida de los féretros del Hospital Militar Gómez Ulla, comienzan los gritos contra el gobierno. El teniente general y el vicepresidente del gobierno, Manuel Gutiérrez Mellado, reclama silencio a los presentes. El capitán de navío, Camilo Menéndez, se encara con él. De fondo, gritos de Franco, Franco, Franco y las acusaciones de traidores a los miembros del gabinete. A las 10 de la noche, el presidente Suárez se dirigía a la nación. Así arrancaba su discurso. Jamás pensé que la tarea que se propone realizar el pueblo español y consiguientemente su gobierno y todas las fuerzas políticas pudiera ser fácil o exenta de peligros. 1 mes y medio después de que ustedes hayan decidido con su voto libremente emitido su destino como nación, me veo en el deber de comparecer ante ustedes para comunicarles cuál es la actitud del gobierno ante unos actos criminales, cuya gravedad no quiero ocultar porque, en definitiva, se proponen anular la voz de nuestra sociedad. Somos conscientes de la importancia del desafío. Se trata de hacer inviable nuestro camino hacia una convivencia civilizada. Y se trata de la acción de pequeños grupos totalmente marginados, pero profesionales en el crimen. Absoluta firmeza por parte de Suárez de llevar al país a la democracia. Con este convencimiento, sin desviarse del objetivo de hacer de España un Estado democrático, iban a actuar un par de meses más tarde, el 9 de abril de 1977, Sábado Santo. La agencia Europa Press y Radio Nacional de España informan. Fuentes oficiales del Ministerio de la Gobernación anuncian la legalización del Partido Comunista. Las calles se llenaron de banderas, los cuarteles de indignación. Algún costalero sevillano colocó en su pecho la pegatina del PSE junto a la medalla de la Virgen como si quisiera rememorar esa Andalucía roja y la blanca paloma,
El reportaje de Manuel Chávez Nogales, publicado en julio de 1936 en el periódico Ahora, que el escritor y periodista dirigía entonces. En algunas casas cerraron las ventanas a cal y canto por miedo. Inquietud en los despachos y en la zarzuela. Comidas crispadas, ausencias eternas, el rostro desencajado de Juanito que disimulaba mal. El grupo Jarcha puso voz a la banda sonora de las primeras elecciones generales celebradas en España desde febrero de 1936. Bajo los acordes de libertad sin ira, el 15 de junio por fin los españoles acudieron a las urnas. El partido de Adolfo Suárez logró la victoria con el 34% de los votos y 165 escaños. Los comunistas, tan denostados por la reina Federica, tan solo obtuvieron el 9% de los sufragios. Esos días, finales de enero, la reina andaba ojo a visor con la situación política, sin abandonar una de sus labores primordiales, la educación de sus hijos, a los que cada día llevaba al colegio y hablaba con los profesores sobre el progreso escolar de cada uno de ellos. Su papel oficial lo organizaba la Secretaría del Rey. A ella le programaban la agenda, audiencias, reuniones y viajes de Estado. Juanito y ella realizaron un gran despliegue diplomático en los primeros años del reinado que mantuvieron durante algunos años. En Madrid atendía visitas familiares, tanto suyos como de su marido, y en el orden de prioridades colocaba las obras sociales. En 1977 había creado la Fundación Reina Sofía con capital propio para promover acciones benéficas y culturales. Y jamás dejó de lado el aprendizaje permanente, el interés por saciar la curiosidad. Incluso se preguntaba por el origen de tal demanda por entender este mundo y otros, las ansias por saber y hallar respuestas. Con suma discreción, desde los primeros años del reinado, organizaba en Palacio charlas impartidas por expertos. Las noches en las que no ponían alguna película en la sala de proyección de la casa, cenaban con una bandeja sobre las piernas frente al televisor. Entonces, Televisión Española cerraba las emisiones con el himno nacional de España. De fondo, la imagen de su marido. En esas veladas solitarias se había acostumbrado a ver el concurso televisivo que arrasaba en el país. 1, 2, 3, responda otra vez. Presentado por un hombre dicharachero y sonriente de nombre Kiko Ledgard. Pie de página. Kiko Ledgard es peruano, o era peruano, y luego de ser popular acá en el Perú, viaja a España y se hace súper famoso, por lo que veo, con el 1, 2, 3, responda otra vez. Y cosa curiosa, he leído de Kiko Ledgard en la novela Los Genios, que también está en el canal, y que habla del incidente entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, en donde el primero le manda un puñete a García Márquez en un teatro mexicano, y la novela, escrita por Jaime Bailey, narra también un presunto encuentro que habría sostenido Kiko Ledgard con la esposa de Mario Vargas Llosa en ese momento, en un encuentro que habrían tenido en Barajas, ¿no? Viajando desde Lima hasta Madrid, tanto Kiko como ella. Bueno, me llama la atención que lo hayan mencionado acá en la novela. Continuemos. Le servía para evadirse de la tensión diaria y paliar la sensación de soledad que a menudo la invadía. Demasiado a menudo, quizá. Sus hijos se retiraban pronto y su marido cenaba afuera con frecuencia. Se iba acostumbrando a encontrar explicaciones a las ausencias. ¿Por qué pensar mal? ¿Por qué arruinar la convivencia? Sin embargo, sabía que no siempre estaba reunido con Adolfo Suárez, o quizás sí, pero no estaban solos. La camaradería de antaño parecía tocar fondo. Conocía bien la personalidad de Juanito, cercano, coloquial y drástico, capaz de eliminar al amigo, o al contrario, con una sonrisa en los labios y una palmada en el hombro. Sabía que Suárez había sido más que un presidente de gobierno, había depositado en él su confianza, hasta el punto de entregarle la cabeza de Torcuato Fernández Miranda cuando el presidente la pidió. Incluso Torcuato, su maestro, el hombre que dirigió a aquellos
que habían de formarle el artífice de la arquitectura jurídica para cambiar España, Torcuato salió de palacio con el título de Duque de Fernández Miranda y Caballero de la Orden del Toisón de Oro. ¿Se deshacía de las personas cuando ya no le eran útiles? ¿Empezaba a ocurrir algo similar con ella misma? ¿Era quizá Juanito un traidor? No. Corregía de inmediato las dudas que la asaltaban. Para ser rey hay que tomar decisiones complicadas y mantener la cabeza fría. La corona está por encima de las debilidades sentimentales. Esa era una de las facetas más dolorosas de la realeza, el aspecto más desconocido de su papel. Las revistas solo mostraban al pueblo la ensoñación, las imágenes de brillo y oropeles en los salones. La corona, artífice de sueños y capaz de acercar mundos desconocidos e intocables. La corona, capaz de hacer palpable la historia. La familia real como ejemplo de rectitud, respeto, amor y servicio. La felicidad impostada. De ahí la necesidad de los secretos. Suárez había sido su compañero del alma, una complicidad que iba más allá de la acción política. Sin embargo, a finales de enero le comunicaba la noticia. Sophie, Adolfo se va, le anunció a la hora de la cena cuando en el telediario emitían una noticia sobre el presidente. ¿Te lo ha dicho él mismo? No se sorprendió en exceso y la reina siguió con sus preguntas. ¿Has aceptado? Es el presidente votado por los españoles. No sé bien a qué viene ese comentario, Sophie, y la miró con gesto algo adusto. Valoro tu sentido común, como sabes, pero no puedes decir en serio que te sorprende o que lo sientes. Nadie piensa que Adolfo deba seguir en el puesto. La situación es insostenible. Los militares están muy nerviosos. No hablo de sentimientos. Adolfo ha ganado las elecciones. El proyecto de la corona es asentar la democracia y si el presidente se va, ¿quién quedará en su puesto? Solo sé que Adolfo no puede continuar al frente del gobierno si queremos defender la democracia. Insisto, si él no está, ¿quién la va a defender? ¿Quién va a dirigir el país? No sé si comprendo bien tus planes. No sé si hay alguien que te aconseja. O no bien. Y no bien. No entiendo las dudas, Sophie. Sabes igual que yo que en un régimen parlamentario el rey no puede imponer una solución política como mejor le plazca. No tengo ningún poder para hacerlo, y si por casualidad insinúas que puedo movilizar a algunas otras personas para que actúen en mi nombre, es que no me conoces, a pesar de los años que llevamos juntos. A no ser que intentes mandarme algún mensajito sobre alguien del entorno, y eso no te lo acepto. Juanito, hablas con todo el mundo, te desahogas y no sé si todos te entienden correctamente. Solo recordarte una cosa. Nunca olvides el error de tu hermano Tino. Tampoco el que cometió tu abuelo, el rey Alfonso. Su apoyo al golpe militar de Primo de Rivera afectó a la corona. El pueblo desconfió de él. Vaya, ¿cuánto has aprendido de la historia de España? Ya sabes quién fue Primo de Rivera, comentó en tono jocoso. Paso muchas horas sola, me gusta leer, me gusta aprender. Sí, lo sé, respondió él con resignación, mirando la frugal cena que reposaba sobre la mesa. Y Suárez se fue, acosado por su partido, por la sociedad, por el mundo empresarial, con la amenaza casi diaria de un golpe militar y del terrorismo de ETA. El político refrendado por la ciudadanía en 2 ocasiones, la última en marzo de 1979, estaba perdiendo ante el caos del país, la crisis económica, social, política, ante la oposición socialista y las traiciones de los que un día le acompañaron en su partido. La unión del Centro Democrático. El descrédito del político era tal que hasta su foto en Madrid abrazando a Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, le pasó factura y dio la vuelta al mundo. Todo a su alrededor se desmoronaba y él optó por encerrarse en el caparazón de su despacho del Palacio de la Moncloa, sede del gobierno. Hasta las 7:47 de la tarde del jueves 29 de enero. Fue entonces cuando Televisión Española cortó la emisión y apareció la imagen de Suárez con gesto circunspecto y serio,
para anunciar al país su renuncia como jefe del gobierno y presidente de su partido, la UCD. No expuso las razones políticas de su dimisión, que había presentado ante el rey Juan Carlos la tarde anterior. Solo explicó: he sufrido un importante desgaste en mis 5 años de presidente. Creo que tengo suficiente fuerza moral para que, en el futuro, no se recurra a la inútil descalificación global, a la visceralidad del ataque personal, porque creo que perjudica el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. Era la respuesta del presidente al golpe militar que parecía fraguarse y que quizá conocía el jefe de Estado, o con su dimisión quiso desarticular una moción de censura parlamentaria contra él, que suponía el nombramiento de un presidente no elegido en las urnas. ¿Quiso evitar un gobierno de concentración? PSOE, UCD y Alianza Popular, presidido por un militar. ¿El político franquista quiso con su renuncia evitar la involución política? ¿No le quedaban fuerzas para resistir las trabas de sus compañeros de filas, la presión de los socialistas del mundo del dinero? ¿O simplemente aceptaba su desgaste y se sentía incapaz de seguir con la acción de gobierno? No respondió a esas preguntas. En la intervención de esa noche no ladeó la cabeza, un gesto habitual. Tampoco regaló a los televidentes la sonrisa seductora. Se retiraba de la primera línea el político que dirigió con templanza aparente momentos de tensión enorme. El gran muñidor de golpes de Estado, capaz de tomar decisiones drásticas, no aptas para melindrosos o guardianes de su sillón. El presidente que tras su nombramiento en julio de 1976 había respondido a la pregunta de un periodista de la revista Paris Match: ¿qué es para usted el poder? El poder me encanta, declaró después de esbozar su sonrisa deslumbrante. Ese mismo día, con el país pendiente de la dimisión del presidente del gobierno, ETA se cruzó en el camino del ingeniero de la central nuclear de Le Monis, José María Ryan. Un comando secuestró al ingeniero jefe y la banda lanzó un ultimátum al gobierno. Tenían una semana de plazo para demoler las obras de la central si pretendían salvar la vida de Ryan. En ese ambiente de tensión, con la crispación social palpable en las calles, los reyes visitaron por primera vez el País Vasco. Una visita de alto voltaje y repercusión nacional e internacional. El 4 de febrero de 1981, los reyes acudieron a la Casa de Juntas de Guernica, donde se había organizado un acto central de la visita, o el acto central de la visita. En el interior del recinto se percibía un clima de incertidumbre, sorpresa y hasta violencia sorda. Asistía al acto los diputados, senadores y parlamentarios vascos. Cuando el rey comenzó a leer su discurso, los diputados de la izquierda, abertzale, puestos en pie y puño en alto, le interrumpieron cantando el Eusko Gudariak, el himno del soldado vasco. La tensión fue aumentando por segundos. El equipo de seguridad de los reyes presentes en la sala dudaba ante una posible intervención de fuerza. Los reyes permanecieron impasibles. Juan Carlos esbozaba una media sonrisa tensa, casi una mueca, a la espera que la protesta finalizara. Pero los abertzales no cejaban en su actitud, ni siquiera cuando el resto del hemiciclo rompió en aplausos en un gesto de apoyo al monarca. Hasta que el equipo de seguridad del gobierno vasco, la futura Ertzaintza, les desalojó por la fuerza de la Casa de Juntas. ETA cumplió su promesa. Una semana después del secuestro, apareció el cadáver del ingeniero Ryan en un camino forestal de la localidad vizcaína de Zaratamo, con los ojos vendados y un tiro en la nuca. El jueves 6 de febrero la reina se enfrentaba una vez más al espejo. A veces la asustaba percibir los estragos causados por tanta presión contenida. Los sucesos de los últimos días le habían afectado. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer de rictus austero, inquieto incluso. No había sentido miedo en el viaje al País Vasco. Sin embargo, ahora descubría las consecuencias del autocontrol en los momentos más duros, los estragos de la tormenta,
tantas tormentas ya vividas habían dejado marcas en su rostro, en su mirada. No, no había tenido miedo en la casa de juntas. Sí sintió angustia o solidaridad, incluso impotencia ante la realidad cotidiana de las mujeres de los guardias civiles que pudo conocer de cerca. Mujeres jóvenes llegadas de zonas deprimidas de España, zonas y pueblos sin futuro, vivían amedrentadas, escondiendo su origen para proteger a los suyos. Le emocionaba el instinto protector en torno a la familia, bastión de esas mujeres, también su propio refugio, la unidad familiar tan complicada de lograr en su propia vida. Guardó para sí imágenes que conservaría durante años. Las vería mascando su tragedia y guardando el luto por hijos o por maridos. El luto camuflado en un rincón de una de sus cajitas. De luto había terminado el año la reina. Aún no hacía 2 meses de la muerte de su última abuela, la única abuela que había conocido, la madre de su madre, Victoria Luisa de Prusia, la mujer de ojos transparentes que brilló con fuerza en los salones palaciegos de la Belle Époque, la querida y única niña de Guillermo II, el último Kaiser, y de la puritana emperatriz Augusta Victoria de Schleswig-Holstein-Sonderburg, Augustenburg, una mujer hermosa, delicada y de rasgos finos, que creció rodeada de hermanos, favores y cuidados. En familia la llamaban Sisi, como la emperatriz Isabel de Austria. La dulzura del rostro poco tenía que ver con la fortaleza interior y su espíritu deportista. Se casó por amor a pesar de las indicaciones paternas sobre las obligaciones y las normas que rigen en las familias reales. Pero Victoria Luisa lo tenía claro. En el siglo XX incluso las princesas podían casarse con quien les satisfaciera. Así lo creía y así lo explicó a su padre, el emperador. A la boda con Ernesto Augusto de Hannover, hijo del duque de Cumberland y Tira de Dinamarca, acudió toda la realeza europea. Los berlineses llenaron las calles para admirar tan magnífico escaparate de príncipes y princesas. Fue la gran cita de la realeza un año antes de que Europa viviera la gran tragedia bélica que teñiría el continente de sangre y acabaría con el hedonismo, los placeres del arte, el lujo y el poder impulsados por la élite de los eduardianos, que había expandido sus tentáculos desde el Reino Unido a otras cortes de Europa. El asesinato del heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, en junio de 1914, fue el primer acto de la Primera Guerra Mundial, que al finalizar daría al traste con algún trono y un par de imperios. Pero aún faltaban meses. En mayo de 1913 se necesitaron varias camionetas para trasladar los regalos de boda de la hija del último Kaiser. Entre los obsequios destaca la diadema neoclásica creada por la joyería Robert Koch de Frankfurt. El Cartier de Alemania fue su sobrenombre hasta bien entrados los años 20. A estos joyeros encargó el padre de la novia la tiara de platino y diamantes que guardaba un mensaje en su diseño. La banda superior de hojas de laurel, símbolo positivo de la victoria. La inferior reproducía la greca griega de la larga vida. En el centro, un diamante en forma de lágrima que oscila con el movimiento. Pasados los años, Victoria Luisa regaló la joya a su única hija, Federica, cuando contrajo matrimonio con el entonces príncipe Pablo de Grecia. Aunque Federica no la usó el día de su boda, sí la lució en la fotografía oficial del enlace. Esa misma tiara sujetaba el velo nupcial de su nieta Sofía de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y Hannover el día de su casamiento con Juan Carlos de Borbón y Borbón, dos Sicilias, en 1962. Sin embargo, Victoria Luisa no fue invitada a la boda de Atenas. La noche previa a la gran boda berlinesa de Victoria Luisa de Hohenzollern, princesa imperial de Alemania y princesa real de Prusia, y Ernesto III de Hannover,
Los invitados asistieron a una representación de gala de la ópera romántica Lohengrin de Richard Wagner. Una pieza misteriosa, mágica y llena de poesía que el compositor alemán había imaginado en el balneario de Marienbad, en Bohemia, donde al parecer recibió la inspiración. Quizá, influido por la belleza de la ciudad, guarnecida entre bosques, pudo recrear el paseo de los recién casados Elsa y Lohengrin, bajo los acordes de la marcha nupcial, tras jurarse amor eterno. Escena envuelta en una atmósfera relajada, suave, que permitía a la novia caminar casi en volandas hacia las nubes, un camino sobrenatural hacia el altar. El amor es solo una parte de la ópera de Wagner. La ambición y los celos culminan la obra. Los acordes que acompañaban al romance medieval fueron el preludio de la última boda real del Imperio alemán. En 1953 murió Ernesto Augusto y arrancaron unos años difíciles para la viuda. Victoria Luisa comenzó un conflicto hereditario con sus 5 hijos. Estos hicieron causa común para repartir con rapidez el patrimonio del padre. Llegaron incluso a desalojarla del castillo de Marienburg, donde había muerto su esposo, jefe de la casa de Hannover. La abuela Victoria, la desconocida abuela a la que la reina de España había despedido 2 meses atrás en el funeral por su alma oficiado en la catedral de Brunswick, acudió con su madre Federica, hija de la afinada, que la sobreviviría tan solo 2 meses, e inspiró en que les acompañase la bisnieta Elena, que ya tenía 17 años. Supuso una nueva cita de gran parte de la realeza exiliada, que parece reencontrarse en ceremonias nupciales o en la de honras fúnebres. Al cerrar la cajita que reposaba sobre el tocador, Sofía sonrió al revivir el encuentro con su madre unos días antes. Feliz, pletórica, de pie ante la escalerilla del avión procedente de Bilbao, estaba esperándoles junto a sus nietos. Federica había llegado a Madrid a finales de enero para disfrutar de la familia y someterse a una pequeña intervención estética. Un asunto de poca importancia. Se había negado en rotundo a acompañarles a Baqueira, la estación de esquí donde acudían en Navidad y a veces también en Pascua. Habían descubierto la estación del Pirineo catalán 5 años atrás y quedaron fascinados por el entorno del Valle Aranés. Los empresarios de la zona pondrían a disposición de la familia real una casa en La Pleta, una exclusiva urbanización de villas a pie de vista de estilo alpino que recordaban los paisajes suizos. Hablaría con Federica al día siguiente, al volver de las pistas. Sofía estaba tranquila, quizá feliz, escuchando la algarabía de sus hijas de fondo. Sobre todo Elena, la más alborotada, que había viajado con una de sus mejores amigas, casi inseparables. Tuvieron un buen día, soleado, con nieve en polvo algo dura, que les permitió disfrutar de uno de los deportes favoritos de la familia. Habían cenado juntos en casa Irene, el pequeño y acogedor restaurante del pueblo de Arties. Casi se sentían en casa, sin protocolo y arropados por el cariño de los dueños. Servían platos sencillos, cocinados con productos de excelente calidad y disponían de una buena bodega. Juanito les había acompañado. Era un final de jornada casi perfecto. Prefirió no preguntar más cuando le advirtió que se quedaría a tomar una copa. Sin más. Aún se encontraba frente al tocador cuando se abrió de repente la puerta del cuarto y le vio a través del espejo. Sophie. Ella se giró, regalándole una de sus sonrisas casi infantiles. «¡Qué pronto has regresado!» y volvió a sonreírle. «Sophie», repitió. No hallaba ánimo para seguir. «Dime», preguntó perdiendo poco a poco la sonrisa. «Sophie, tu madre, Freddy». Se levantó de la silla. La sonrisa se tornó en un gesto de angustia. «¿Qué le ocurre a mamá?» «Será mejor que salgas para Madrid. He ordenado el operativo. Puedes volar ya mismo». «¿No piensas decirme más? ¿No vas a contarme qué sucede?» «Ha sido un percance.
Me ha avisado Zurita que estuvo en el hospital durante la operación. Nos vamos a Madrid. ¿Salimos enseguida? Sofía, yo... yo no puedo ir. Yo me quedo. No preguntó más, ni volvió a mirarle. Cambió su calzado, reunió a sus hijas y voló a Madrid. El rey sabía ya que su suegra había muerto, de manera fortuita, sin saber por qué. El corazón de la reina de los helenos se había parado a las 11:30 de la noche como consecuencia de un infarto de miocardio. Al llegar a su casa, al Palacio de Zarzuela, Sofía ya conocía la noticia fatal. Su cuñado, el doctor Carlos Zurita, marido de la infanta Margarita, le contó los pormenores. Mientras descansaba en la habitación de la clínica para recuperarse de la anestesia, sufrió un infarto masivo y los médicos no consiguieron salvarle la vida. No podía dudar de la actitud del equipo que la había atendido. Su madre no corría ningún riesgo. ¿Cómo dejarla sola si hubiera imaginado que existía un mínimo de peligro? Solo iba a someterse a un retoque estético de manual, retirar la acumulación de colesterina de los párpados. Una tontuna la coquetería propia de Federica, que quería enfrentarse a los 64 años sin esa molestia en los ojos. Por eso entró en el quirófano y se sometió a una anestesia general para retirar los pequeños cúmulos de grasa que le afeaban el rostro. Fea Federica de Grecia, la mujer fuerte, vivaz, alegre, no podía ser posible nada de lo que ocurría en las últimas horas. El cadáver de Federica de Grecia reposaba en una sala de la zarzuela. La casa empezó a llenarse de gente. Los primeros en llegar, sus hermanos. Constantino, Ana María y sus hijos volaron desde Londres, donde residían. Irene tardó más desde la India. Cuando sonó el teléfono se encontraba frente a su máquina de escribir, terminando unos trabajos. No lo ha olvidado pese a que hayan transcurrido tantos años. Lo que sí ha olvidado Irene es la persona que le dio la noticia fatal. En el reencuentro junto al féretro de Federica, los tres hermanos recuperaron el abrazo de niños ante la orfandad irreversible. A veces Irene buscaba refugio en el piano para revivir el pasado, los momentos en que su padre interpretaba a Bach y los acordes dramáticos de la Pasión según San Juan envolvían los espacios familiares de Tatoy. Era un regalo a la madre muerta allá donde se hallase. Hágase su voluntad, Señor Dios, al mismo tiempo en la tierra como en el cielo. Danos paciencia en tiempos de sufrimiento, obediencia en el amor y el dolor. Defiende y controla toda la carne y la sangre, haciendo eso en contra de tu voluntad. De repente Sofía tomó conciencia de la fecha, 6 de febrero, el mismo día que habían enterrado a su abuelo Ernesto, el marido de Victoria Luisa, el padre de Federica, el hombre que se fue de este mundo despidiéndose de toda la familia. Uno a uno, familiares, servidores, amigos, a todos agradeció los servicios prestados o la amistad de vida. Incluso a los que no estaban cerca les dijo adiós a través de un telegrama. Contaría después su viuda. Aquel 6 de febrero de 1953, 7 días después de la muerte, la nieta Sofía, de 15 años, formaba parte del cortejo fúnebre. Una ceremonia con toda pompa de antaño. Los jinetes marchaban a pie ataviados con el uniforme rojo de los Hannover. El desfile lo encabezaban los 4 hijos del finado, acompañados por miembros de otras casas reales. Todos arropaban al féretro, hasta la morada que había elegido, el jardín de la montaña, Bergarten, una zona de los jardines del Palacio de Herrenhausen, donde radica el origen de los Windsor. En 1714 salió de allí el primer rey inglés de la Casa de Hannover. Quiero yacer en el bello escenario de Dios, donde los niños puedan jugar alrededor de mi tumba. Ese había sido el último deseo del abuelo Ernesto Augusto III. Las hermanas, rotas de dolor, asistían a diario al oficio religioso por el rito ortodoxo en la capilla ardiente de la zarzuela. Sofía e Irene vertieron amargas lágrimas ante el féretro de Federica, ajenas al mundo que discurría a su alrededor.
A sus hijos, a los asesores, a parientes, amigos y familiares de otras casas reales y al propio presidente del gobierno que había abandonado el Congreso de la UCD que se celebraba en Mallorca para dirigir las operaciones al más alto nivel para el traslado del cuerpo. Ajena a su marido, que también había vuelto y echaba mano de sus dotes diplomáticas para tratar el asunto de la inhumación de su suegra. Porque los griegos no querían ni oír hablar de una familia real a la que habían echado del trono. Porque el 8 de diciembre de 1974, el 69,2% del pueblo griego había votado en referéndum a favor de la República. Porque la misma noche el presidente Karamanlis declaraba por radio: hoy se ha extirpado un cáncer del cuerpo de una nación. Porque el día 9, la portada del periódico Atniaki era contundente. Toda Grecia arde con el grito de los Glücksburg, punto final. Porque Federica era la menos querida de la institución. Sin embargo, Sofía había hecho una promesa al rey Pablo en su lecho de muerte. Cuidaría de Freddy. Lo hizo en vida y lo haría en su muerte. Reposaría uno al lado de otro en los bosques de Tatoi, como ambos deseaban. A pesar del dolor inmenso por la pérdida y por el impacto de una muerte inesperada, la disciplina inculcada desde niña afloró como aquel día en que su madre la obligó a acudir a un acto protocolario con una sonrisa en los labios, a pesar de padecer un intenso dolor de muelas. Mantuvo las formas requeridas con estoicismo y solo tenía 8 años. Ahora, ante su cuerpo inerte, ante la imposibilidad de que la tierra de los griegos le fuera leve, la huérfana se mostró indomable. Descansará en Tatoi, junto a su marido. Ese era el deseo de los dos y lo vamos a cumplir. Sophie, estamos haciendo todo lo posible. Adolfo ha regresado de Mallorca para ponerse al mando de la gestión diplomática. Esa labor es tuya. El dolor había endurecido el gesto como nunca antes lo había percibido su marido. Nunca más vería la sonrisa que llenaba los espacios, ni la luz que irradiaban sus pequeños ojos. No volvería a transmitirle su fuerza innata. Sentía la orfandad como el filo de una daga atravesando su alma. No se trataba de derramar lágrimas amargas. No era una actriz en una tragedia griega. Era solo una tragedia y ella nunca fue una mujer proclive a regodearse en la derrota. En la capilla ardiente oculto el rostro de su madre insistía en hallar respuestas, mientras sonaba de fondo la información sobre el largo proceso diplomático para que Federica durmiera el sueño eterno junto al rey Pablo. Así fue durante los 6 días de negociaciones con el presidente Constantino Karamanlis y el presidente de gobierno Georgios Rallis. Precisaban la autorización para volver a Grecia a dar sepultura a la que fue reina de los helenos durante 17 años. Sofía no alcanzaba a entender por qué detestaban a su madre, cuál era el origen de la leyenda negra acerca de su persona. Freddy era una mujer valiente. No podía creer que el pueblo griego pretendiese impedir el regreso del cuerpo de la reina a su tierra. Una mujer volcada en el acogimiento de huérfanos y niños de familias empobrecidas tras la guerra civil griega, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Federica había sido la impulsora de más de 50 orfanatos en el país a través de la Fundación Asistencia Real. No, Sofía no podía comprender las críticas. No solo porque acusaban a su madre querida. No alcanzaba a entender los motivos de la incomprensión hacia la reina que había recaudado fondos y donaciones para reconstruir pueblos olvidados y hospitales sin recursos. La reina que unía sus fuerzas a las de la Cruz Roja para ayudar a los más necesitados, demasiados en la Grecia de entonces. Freddy, valerosa, junto a su familia, recorriendo en burro los pueblos olvidados de un país paupérrimo para hacerles llegar el ánimo y el apoyo de la familia real, para decirles que peleaban día a día por su bienestar. Freddy, colocando la primera piedra de una residencia para niños construida con fondos aportados por ella misma. Federica de Grecia, capaz de convencer a los norteamericanos para que el Plan Marshall llegara también a su país para ayudar a la reconstrucción.
Obviaba Freddy que los griegos sabían del interés, primero de Churchill y después de los norteamericanos, por salvar Grecia, un país rodeado de territorios de la órbita soviética. Ese y no su bienestar era el objetivo que perseguían. En medio del dolor y del amor por su madre, nunca comprendió la actitud intransigente de los griegos que éstos rechazasen la boda de su príncipe con una nieta del Kaiser. Una joven de origen alemán y militante en las juventudes hitlerianas. Los motivos de la cercanía de Federica a los nazis nunca llegaban a los oídos de la gente, a pesar de que no cejó en su empeño de explicar que en la Alemania nazi todos los jóvenes debían militar obligatoriamente en las juventudes del partido. Los griegos no entendían la pompa de la corte ateniense, aunque la familia viviera con discreción en Tatoi. Federica de Hannover actuó como nieta del Kaiser para que el resto del mundo fijase sus ojos en la pobre Grecia. Al palpar su propia realidad, los griegos no podían comprender el despliegue de joyas, en gran parte herencia de los Romanov, y brocados exhibidos en la corte. Los griegos no entendieron que el objetivo del crucero Agamenón era potenciar el turismo en el país, enseñar las costas y las islas griegas al mundo, sus parajes idílicos. Los griegos solo vieron un barco lleno de grandes duques, de príncipes y princesas, reyes y reinas disfrutando de la vida bella. Los ciudadanos no supieron apreciar la gran boda griega del príncipe Juan Carlos de Borbón, un joven atractivo, de dudoso futuro y vinculado a un dictador, y la hija mayor del rey, la princesa Sofía. Los griegos sí supieron que Federica exigió al Parlamento la adopción de una ley para aportar la dote de 9 millones de dracmas para su hija mayor, y fueron testigos del lujo de los fastos nupciales. Solo de casas reales acudieron como invitados 141 reyes y príncipes. No captaron que tras las tiaras y desfiles imperiales, Federica pretendía que el resto del mundo observara las posibilidades de invertir en Grecia. Pero los griegos sí se enteraron por fuentes oficiales del gobierno de que los fastos nupciales costaron al país 75 millones de dracmas, aunque varios periódicos extranjeros estimaron que la factura de la fiesta fue considerablemente más alta. A los griegos no les gustaba la arrogancia de la reina Federica ni su injerencia en la política del país durante el reinado de su marido Pablo o en el corto periodo que su hijo Constantino estuvo en el trono. 6 días después, el presidente Constantino Karamanlis permitió la entrada en el país de la familia real. Podrían permanecer en Grecia 5 horas, desde la salida hasta la puesta del sol. No desearíamos ver a nadie de la familia cuando el sol se ponga por las colinas de Licabetos, advirtieron. La familia no acudió sola. En el avión se transportaba el féretro de la reina de los helenos. En el avión que transportaba el féretro de la reina de los helenos viajaban los 3 hijos de la fallecida y los nietos, las infantas Helena y Cristina, el príncipe Felipe y los primos Alexia, Pablo y Nicolás. Los parientes reales acompañaron a los 3 hermanos en la despedida. Juliana de Holanda, Felipe de Edimburgo, Enrique de Dinamarca, los príncipes de Liechtenstein, la princesa Sofía de Grecia y Hannover y el príncipe Jorge Guillermo de Hannover, Lady Catherine Brandram, nacida Catalina de Grecia y Dinamarca, y hermana del rey Pablo, y la princesa Eugenia de Grecia, madre de Tatiana Radziwiłł. Enseguida otro avión aterrizaba en el aeropuerto de la capital. Solo llevaba a un pasajero a bordo, el rey de España, yerno de la fallecida. Le rindieron honores propios de un jefe de Estado ante la presencia del primer ministro de Grecia que acudió al aeropuerto. Federica, Luisa, Tira, Victoria, Margarita, Sofía, Olga, Cecilia, Isabel, Cristina de Hannover, Freddy en la familia yacía junto al amado. Tras el sepelio en Tatoi, en la tumba dispuesta junto a Palo, que había cumplido el mayor de sus anhelos. Estaba escrito en su libro de memorias, en la carta dirigida a su marido desde el exilio en Ciudad del Cabo.
Anoche soñé contigo. Soñé que te veía otra vez y que llevaba unos zapatos muy altos, como los de los actores del teatro griego clásico. Sin duda me había puesto aquel calzado para llegar mejor a ti cuando te abrace. Pensaba en lo comodísimo que resultaba para mí tener, por una vez, tu misma altura, y también en lo maravilloso que era todo. No soñaba, no, era la realidad. ¿Quién sabe si alguna vez nos encontraremos en el otro mundo amándonos tiernamente y dándonos fuerzas uno a otro para seguir adelante sin perder la paciencia? De rodillas, cubierta con las tocas negras de las mujeres casadas, rezó en el funeral oficiado en la capilla ortodoxa de Tatoy, ante la sepultura de Federica de Grecia. Contuvo las últimas lágrimas al intuir la paz que había hallado su madre. Ajeno al frío, a la humedad y a la niebla caída sobre los bosques del antiguo hogar, Federica disfrutaba ya de la paz eterna que buscó con tanto ahínco tras la pérdida de su marido y de la corona. Pareció encontrarla con las enseñanzas y oraciones del misticismo hindú, gracias a la ayuda del profesor Mahadevan y de un maestro del linaje de los Kanchi. Su madre había hallado la paz tras cruzar la luz blanca espiritual que envuelve a quienes caminan hacia otra dimensión en la que descansarán todos los seres. Ahora su cuerpo reposaba también. Sofía leyó una última vez el epitafio inscrito en la losa del rey Pablo. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a estos que me has dado para que sean uno como nosotros. De regreso a Madrid, con el alma encogida de dolor, se agarró a la vida. Sus pensamientos volaron hacia la mujer a la que tanto quería. Aún vivía Sheila McNair, la niñera que la había protegido con tanto amor y ternura en los días difíciles del exilio, la cuidadora que nunca le negó un abrazo ni un beso antes de dormir. La mujer que un día de 1950 se fue para hacer su propia vida junto a su marido. Lloró su marcha como en los últimos días había llorado a su madre. Sin embargo, no iba a ser posible hallar la paz de los muertos en el entorno de los vivos. Días después de la inhumación, la tarde del lunes 23 de febrero, la corona se tambaleó. De nada había servido la dimisión del presidente Suárez. Durante la sesión plenaria, en la que los diputados votaban a un nuevo presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, un grupo de guardias civiles tomaron el Congreso de los Diputados, secuestraron a los representantes y amenazaron con cambiar el orden constitucional. Todo en nombre del rey. ¿¿Juanito habría sido capaz de traicionar también la herencia dinástica? Imposible. Es más, estaría a punto de jugar la partida de squash si es que no la había cancelado para ver por televisión la sesión de investidura. Fue su doncella quien la avisó de los tiros en el Congreso. Corrió al despacho de su marido. Él ya conocía la noticia y comentaba la situación con el secretario general de la casa, Sabino Fernández Campo, el general de fino olfato, clave para detener la intención del golpe de Estado. ¿Qué ocurre, Juanito? ¿Qué está pasando? Dirigía la mirada de uno a otro intermitentemente. Han entrado a tiros en el Congreso. Estamos en contacto con el interior. Su rostro estaba lívido. No pensarás apoyar a los militares. Tranquilízate. Vamos a conocer la situación. De momento hemos reforzado la seguridad de Palacio. No paraban de sonar los teléfonos. La familia de su marido se acercó a Palacio, quizá buscando protección. También algunos de los amigos íntimos y el equipo de trabajo del rey. A Irene, ya casi instalada junto a su hermana, le comunicaron la noticia mientras nadaba en la piscina cubierta de la zarzuela. La reina agrupó a todos los allegados en la sala azul contigua al despacho. La disciplina aprendida fue útil para transmitir cierta calma y aportar algunos consejos, unos más afortunados que otros. Tanto ella como su marido decidieron que Felipe debía permanecer en el despacho del rey, junto a ella, junto a Sabino Fernández Campo, el hombre que cerró las puertas de la zarzuela al general Armada. Afortunadamente, advirtió Sabino, hemos arreglado y solucionado el acceso al recinto por la puerta de Somontes. De lo contrario, mi orden de impedir la entrada al general Armada habría sido inútil. Ese acceso hubiera sido el coladero perfecto para entrar. La tarde avanzaba y las dudas de todos contra todos.
Mientras la familia miraba la imagen congelada de la televisión, escuchaba la música clásica que emitía Radio Nacional de España. En un momento dado, ella corrigió una decisión de su marido. No creo que sea bueno que el Poder Ejecutivo revierta en la Junta de Jefes de Estado Mayor. Sería como dar la razón a los militares. Señor, así es, corroboró Sabino. Eso supondría subordinar el poder civil al militar. Sería el triunfo de los golpistas. Rectificaron a tiempo. Y fue entonces cuando se constituyó un gobierno de suplentes civiles con los secretarios de Estado, encabezado por el director general de Seguridad, Francisco Laína. El mundo miraba a España. Los parientes reales no dejaban de telefonear a la zarzuela. Uno de los primeros había sido el hermano de la reina. Él sabía bien las consecuencias de apoyar a los golpistas. Nunca olvidéis el error que yo cometí, les advirtió. ¿Cómo olvidar aquella noche lejana en Atenas? Sofía de Grecia abrió otra de sus cajitas, la del 21 de abril de 1967, junto a sus hijas Elena y Cristina. Aún no había nacido Felipe. Días antes había acudido toda la familia para festejar el 50 cumpleaños de la reina Federica. Juanito había regresado a España y ella optó por permanecer en Grecia algunos días más. Se alojaban en el recinto de Psychico, la casa de siempre, su casa, donde había nacido y ahora residían Irene y Federica. Su hermano, su mujer Ana María y la pequeña Alexia vivían en Tatoy, residencia oficial de la familia real. Se atribuye a Winston Churchill la frase: democracia es que llamen a tu puerta a las 4 de la mañana y sea el lechero. No era el lechero, el que llamó esa mañana de abril a la residencia de la reina madre. Federica despertó a sus hijas Sofía e Irene. Los militares del ejército griego rodeaban Psychico. El rey está bien, lo hemos salvado, les notificó un oficial. ¿Salvado de quién?, inquirió Sofía con sorpresa. Había dejado a su hermano y a su cuñada apenas 3 horas antes y no le acechaba peligro alguno. Habían compartido la velada en Tatoy, incluso vieron juntos una película que terminó tarde. Regresó a su casa y en las calles de Atenas reinaba la normalidad. ¿Qué está pasando? Avanzaba la tarde del 23 de febrero en Madrid. Sofía, Sabino Mondejar y el príncipe Felipe permanecían junto al rey en el despacho. Al príncipe de Asturias, de 13 años, le mantenían atento para que aprendiese el trabajo de rey, mientras su padre y Sabino Fernández Campo hablaban cada uno por un teléfono o incluso dos al mismo tiempo, intentando parar la catástrofe. Tejero ha dicho que lo hacía en nombre del rey. En mi nombre, anunció Juan Carlos, casi a voz en grito. Señor, veo que ya lo sabe. Me han informado en ese sentido también. Eso es muy grave, intervino el general Fernández Campo, conocedor de las maniobras que acontecían en la sede del Parlamento. Sofía no perdía la calma, pero el desasosiego hacía mella en su ánimo. Volvía a la lejana noche vivida en Psychico, los tanques en las calles de Atenas y Tesalónica, la música militar sonando en las emisoras de radios, las comunicaciones cortadas, un golpe militar organizado por el general Patacos y los coroneles Papadopoulos y Macadaresos, antes de que se celebrasen las elecciones que apuntaban la victoria de las fuerzas de centro-izquierdas lideradas por Yorgos Papandreou. El objetivo del alzamiento militar era detener una supuesta rebelión comunista. Esa fue la información que tranquilizó la noche de Marras a la reina madre Federica, anticomunista acérrima. Sin embargo, Sofía no iba a olvidar que a la mañana siguiente los cañones de los tanques apuntaban hacia el palacio de Psychico. Eran un blanco perfecto para sus protectores, y sin opción de abandonar el recinto palaciego. ¿Acaso estaban detenidas? A las 7 de la mañana, desde un teléfono del coche, consiguieron hablar con el rey. Constantino, asustado, inseguro, tenso, anunciaba a su familia: yo no tengo nada que ver con esto. No actúan bajo mis órdenes. Más tarde, el rey Constantino II aseguraría que aceptar el golpe de los coroneles fue su única salida, que bajo ningún concepto iba a dividir al ejército y provocar una guerra civil por salvar su trono. Lo cierto es que en los meses siguientes pidió ayuda a los norteamericanos y no se la dieron, y que su intento de recuperar la legalidad democrática fue un deseo más que una realidad. Quizá la bisoñez, quizá la escasa complicidad con la institución o el engaño del que creyó uno de los suyos,
fueron motivo para que su contragolpe organizado en diciembre de ese mismo año para hacer caer la junta militar finalizara en un rotundo fracaso y con la expulsión del país de la familia real. En la zarzuela intentaban por todos los medios disipar las dudas de los mandos militares de la acorazada Brunete. A esa hora Madrid era una ciudad fantasma en la que solo alardeaban grupos de ultraderecha. En Valencia el general Milans del Bosch había lanzado un bando suprimiendo los derechos civiles al tiempo que los tanques recorrían la ciudad. Según avanzaba la noche, el príncipe Felipe, agotado, cayó dormido en uno de los sofás del despacho de su padre. A medida que pasaban las horas, Juanito lo vio claro y volcó toda su energía en calmar a los militares, convencerlos para liberar a los secuestrados y entregarse a las autoridades. Debía dirigirse al país. Lo hizo a través de la televisión vestido de capitán general para apoyar el orden constitucional. Actuaba de manera bien distinta a como hiciera su cuñado en Grecia. Constantino II, quizá inexperto, quizá mal asesorado incluso por su madre, erró desde el primer momento. El 14 de diciembre de 1967 caminó del exilio. Había aprendido que vincularse a los militares solo tiene un desenlace, la pérdida de la corona. Así ocurrió en Grecia. Y antes en Italia, Víctor Manuel III comenzó el reinado respetando la Constitución y terminó apoyando la instauración de la dictadura fascista de Mussolini. La decisión supuso el descrédito de la monarquía que finalizó con el apoyo masivo de los italianos a la República en el referéndum celebrado en 1946. Así había ocurrido también en España. Ese fue el precio pagado por el abuelo de Juanito, el rey Alfonso XIII, por sus veleidades y protección a la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. Tras la caída en desgracia del dictador, el rey pretendió recuperar la normalidad constitucional con el nombramiento del general Dámaso Berenguer como jefe de gobierno. Fue un último intento vano por salvar la corona. Demasiado tarde. Las elecciones municipales de 1931 se convirtieron en una especie de plebiscito sobre la monarquía. Perdió el rey. La victoria de los partidos republicanos en 41 de las 50 capitales de la provincia supuso una revolución sin pegar un solo tiro. La familia real vivió el abandono de casi toda la nobleza y de muchos amigos. Antes de partir al exilio, Alfonso XIII firmó un documento de renuncia temporal al trono de España redactado por el duque de Maura. En ese escrito el rey se reservaba todos sus derechos al trono y no renunciaba a ninguno de sus privilegios y propiedades, ni a nada que perteneciese a su familia. El documento se mantuvo secreto hasta que todos los miembros de la familia real cruzaron la frontera de España. 50 años después, su marido había recuperado la corona. Muy bien, el siguiente capítulo se llama El Santo, pero eso lo vamos a leer en el siguiente video. Bien, hagamos un pequeño resumen, muy breve. Estamos viendo todos los momentos críticos que ya estaba empezando a vivir Sofía, incluyendo la muerte de su madre y todos los recuerdos que se abalanzaron sobre su mente durante aquellos momentos difíciles que vivió la corona de Grecia, momentos antes de perderla. Ella de alguna forma también volvería a vivir ese tipo de tensiones cuando el intento de golpe militar en España, que Juan Carlos supo gestionar, supo manejar de manera inteligente, a diferencia de otras monarquías. Ese fue uno de los momentos, digamos, que ella recordaría y que probablemente en el interior admiraría de su marido, que básicamente ya no se comportaba como su marido, básicamente ya había cortado la relación con Sofía y el matrimonio solamente era apariencia para las cámaras. Así había sido la situación. Muy bien, ha sido un capítulo largo, espero que les haya gustado y espero que hayan llegado hasta aquí. Si es así, por favor, regálenme un like, déjenme su comentario y suscríbanse al canal si aún no están suscritos y activen la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video.
Nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente video. Pase bien.